de Manfred Reyes Villa desde que era joven, que estuvo siempre ligado a círculos de poder sin importar la ideología, el color político o la religión. Manfred Reyes Villa es hijo del general Armando Reyes, quien participó en el golpe de Estado del 17 de octubre de 1980 junto a Luis García Meza. Armando Reyes Villa fue ministro de Defensa durante el gobierno golpista, que luego fue sentenciado a 2 años de cárcel junto al dictador. Manfred Reyes Villa fue elegido como edecán de Luis García Meza. Fungió como hombre de los golpistas, entre ellos Luis Arce Gómez, también conocido como el ministro de la cocaína. Su vinculación con la extrema derecha le permitió ser designado a dedo alcalde por Cochabamba en 1992 como cuota de ADN. Luego abandonó a Suárez y a la extrema derecha militar para fundar su agrupación política denominada Comunidad y Democracia. Tras su fracaso decide ser candidato a la alcaldía por el MBL, Movimiento Bolivia Libre, partido de izquierda. Fue elegido el primer alcalde por voto en Cochabamba. En 1996 fundó su partido Nueva Fuerza Republicana. En 1997 volvió a aliarse con Hugo Banzer Suárez y cogobernó con ADN, el MIR-UCS. Y como aliado intentó privatizar el agua a favor de la transnacional norteamericana Bechtel, hecho que desató la guerra del agua. Tras las elecciones generales del 2002, Manfred Reyes Villa realizó una serie de alianzas, incluso con agrupaciones fantasmas. Se alió con el Movimiento por la Patria, de Víctor Gutiérrez Flores, Proyecto Alianza Nacional, del coronel en retiro Juan Carlos Ibáñez, Movimiento Ciudadano Solidaridad e Integración, de Adalberto Cuajara, ex militante del Partido Comunista, luego ministro de Goni. Acuerdo con la Confederación Nacional de Hijos Excombatientes y Beneméritos de la Guerra del Chaco. Asamblea por la Soberanía de los Pueblos de Alejo Vélez. Bloque Popular Patriótico, liderizado en ese entonces por el alcalde potosino René Joaquino Cabrera. Movimiento Ciudadano Independiente denominado Bolivia Vale de Óscar Vargas Claure. Unidad y Progreso a la cabeza de Ivo Hulkis, quien fue su acompañante a vicepresidente en el 2002. En el 2002, Goni ganó las elecciones tras una guerra sucia contra Manfred. Pese a ello, el NPR sella su alianza con este partido político. Pasada la masacre de octubre y tras la inminente caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, Manfred abandona a su aliado. El gobierno cree, el gobierno, no queda otra cosa que dejar. No podemos seguir peleándonos en las calles. En el 2005 se funda su partido, el NFR, y crea la agrupación ciudadana AUN, Alianza de Unidad Nacional. Por escasos votos es elegido prefecto de Cochabamba. Se une a los prefectos de la Media Luna, formando parte de la derecha extrema y los separatistas. En agosto del 2008 es revocado de su mandato mediante referéndum. En el 2009 vuelve a postular a la presidencia y elige a Leopoldo Fernández como su acompañante vicepresidencial. El exprefecto está recluido en la cárcel de San Pedro, acusado de la masacre a campesinos en Pando. En el 2009, Manfred Reyes Villa selló alianza con varios políticos que tienen cuentas pendientes con la justicia, entre ellos José Luis Paredes, acusado de enriquecimiento ilícito. Capitán, si usted es presidente de la República, va a ser capitán general de las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Va a aceptar homosexuales en las Fuerzas Armadas? No, no voy a aceptar. ¿Qué tiene usted contra los homosexuales? No tengo nada, pero no voy a aceptar. ¿Por qué? ¿Por qué no? La pregunta es clara. Imagínese un homosexual, lo que podría ocurrir. Vamos a tener ahí cuántos soldados que no tienen ni presupuesto y que dicen que no hay que aumentar el presupuesto, vamos a tener tantos enfermos de SIDA, ¿no es cierto? Entonces no, pero hablando ya en serio, no se puede ¿Homosexual es aceptar. para usted sinónimo de SIDA? Bueno, no es que sea sinónimo, sino que es una enfermedad justamente que viene por el homosexualismo. ¿El homosexualismo es una enfermedad? ¿Eso dice usted? Bueno, yo digo que sí, es una enfermedad. ¿Dónde aprendió eso, capitán? ¿Qué cosa? Que el homosexualismo es una enfermedad. ¿Pero y qué le llama a usted? Algo natural. Una orientación. En algunos de los casos. ¿A usted le parece que es una enfermedad? ¿Dónde lo aprendió? Pero yo le digo que la pregunta es si aceptaría, yo no aceptaría, esa es la respuesta. Malversación de fondos en el caso de la construcción de la carretera Vinto-Sacambaya, proceso por
fue imputado y debe someterse a audiencia de medidas cautelares este miércoles. Es acusado también por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. El delito, según la prefectura, es insistir en la ejecución de la carretera de la red fundamental con tuición de la Administradora Boliviana de Carreteras, pero fundamentalmente modificar el contrato para después indicar obras sin estudio de diseño final. Se determina el arraigo del imputado previa notificación del director departamental de migración con la única finalidad de garantizar su presencia durante la etapa preparatoria. En cuanto hace al requerimiento fiscal de la hipoteca legal, se dispone que la resolución de imputación y la resolución de aplicación de medida cautelar sean inscritos o registrados a través de la Oficina de Derechos Reales en los bienes inmuebles detallados anteriormente de propiedad del imputado en el 50%. Es decir, que Manfred Reyes Villa fue arraigado y el 50% de sus bienes fueron anotados preventivamente. El candidato no podrá hacer campaña en el exterior. Durante la audiencia, el Ministerio Público demostró que Reyes Villa tiene muchas facilidades para viajar, por lo que existe peligro de fuga. Fue fundamental para que la juez Mirta Montaño tome la decisión. Ahora bien, en la construcción de la carretera Vintos-Acambaya, el motivo del proceso, el argumento principal, se refiere a la ejecución del principio de la obra sin un estudio a diseño final. El arraigado exprefecto de Cochabamba tiene 72 horas para presentar una apelación, si así considera su defensa. El pasado negro del capitán Manfred Reyes Villa y ex edecán de Luis García Meza. Manfred Reyes Villa nació a la vida política en la década de los 90, cuando fue candidato y luego electo concejal municipal por Acción Democrática Nacionalista, ADN, que jefaturizaba el ex dictador Hugo Banzer Suárez. Posteriormente electo alcalde de Cochabamba, es considerado como candidato presidencial de la neoderecha. Se lo responsabiliza de la denominada Guerra del Agua en Cochabamba, cuando organizaciones sociales se opusieron a la privatización de ese servicio público durante el gobierno de Banzer. Ocupando el tercer lugar en las elecciones del año 2002, al año siguiente firmó un acuerdo político con Gonzalo Sánchez de Lozada y consiguió que su hermano, Eric Reyes Villa, sea ministro de Estado. El 14 de diciembre del 2008, Manfred Reyes Villa, en la Plaza de las Banderas de Cochabamba, pidió a sus simpatizantes apoyar la independencia de Santa Cruz y anunció que convocaría a un nuevo referéndum departamental para la autonomía cochabambina. Cochabamba y todos los departamentos somos una querida Bolivia, por eso, adelante Santa Cruz con su independencia, adelante Santa Cruz con su independencia, adelante Santa Cruz con su independencia. Y el prefecto que habla, es decir, ha sido elegido democráticamente, entonces yo no podría traicionar a la democracia, a ese casi 250.000 de habitantes que han votado por mi persona. Reyes Villa desafió incluso al presidente Evo Morales a convocar un referéndum para revocar el mandato de los prefectos departamentales y de la presidencia. El resultado fue desastroso para el exmilitar, ya que tuvo que dejar la prefectura de Cochabamba. Pese a que el propio dirigente cochabambino fue uno de los primeros en impulsar la convocatoria de este mecanismo. Por primera vez se lleva adelante un referéndum revocatorio que no está dentro del marco de la Constitución Política del Estado, que bueno hubiera sido que podríamos haber constitucionalizado el revocatorio del mandato de una autoridad. Cuando ejerció como alcalde de Cochabamba, se desató un escándalo cuando se supo que unos 12 periodistas recibían sueldos de entre 2.400 a 7.000 bolivianos de la alcaldía de Cochabamba, pese a que no realizaban ningún trabajo para esa autarquía. La Contraloría General investiga la gestión de Reyes Villa por el uso indebido de recursos económicos, la adquisición de vehículos de lujo y otros gastos dispendiosos. En 1976 fue entrenado en la Escuela de las Américas, una institución castrense creada en Panamá por el Ejército de los Estados Unidos. En 1986, cuando ya tenía el grado de capitán del ejército, Manfred Reyes Villa dejó definitivamente la carrera militar para residir en Estados Unidos y dedicarse a emprendimientos privados como su empresa de bienes raíces. Al retornar de los Estados Unidos,
Unidos a principios de los 90. Reyes Villa se incorporó a Acción Democrática Nacionalista, partido por el cual fue electo concejal municipal de Cochabamba. En 1992 asumió la vicepresidencia del Consejo Municipal de Cochabamba. Después dejó ADN para fundar su propia organización política, Nueva Fuerza Republicana, partido con el que llegó a ser alcalde por 4 periodos consecutivos. Como alcalde de la ciudad de Cochabamba, Reyes Villa organizó y negoció varias propiedades prediales del Estado de manera dudosa, con lo que incrementó su fortuna. En la recta final de su gestión edilicia, cuando fungía como presidente de Semapa, se firma en 1999 el contrato de privatización del servicio de provisionamiento de agua para la ciudad de Cochabamba, con Aguas del Tunari, una subsidiaria de la transnacional Bechtel que, entre otras medidas, elevó las tarifas considerablemente. Este hecho provocó una gran movilización que culminó con la guerra del agua, que dejó como saldo un muerto, decenas de heridos y detenidos y la expulsión final de la empresa transnacional. Muchos recuerdan aún esos días. El Manfred Reyes Villa vendió el agua, entonces ahí tenemos un valiente guerrero del agua que ha fallecido, el Víctor Guraza. Eso no se va a olvidar nunca. El año 2000, Nueva Fuerza Republicana postuló a Reyes Villa como candidato a la presidencia de la República, de cara a las elecciones que deberían celebrarse en 2002. Sin embargo, sus intenciones de voto bajaron durante la campaña electoral. Un spot televisivo que mostraba su mansión y su piscina cuando las heridas de la guerra del agua estaban aún frescas, le significó la derrota, aunque alcanzó el tercer lugar con el 20,91% de los escrutinios. Pese a no ganar los comicios, Reyes Villa salió a Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Pazamora y Johnny Fernández para gobernar el país en la célebre mega coalición. La alianza política no llegó a concluir su gestión. En 2003, Manfred Reyes Villa abandona la mega coalición momentos antes de que Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia a la presidencia de la República, presionado por las movilizaciones sociales del Octubre Negro. 3 años más tarde, en 2005, Reyes Villa vuelve a la arena política al postularse con la agrupación ciudadana Alianza de Unidad Cochabambina a prefecto de Cochabamba, resultando ser el primer prefecto de ese departamento elegido mediante voto directo, con el 47,64% de los sufragios, y desde la plaza 14 de septiembre se constituye en uno de los más firmes opositores al gobierno de Evo Morales. En enero de 2007, nuevos enfrentamientos se produjeron en la Yasta Cochabambina, donde sectores populares, entre los que se detectó el apoyo del gobierno nacional, pidieron la renuncia de Reyes Villa, bloquearon la ciudad y quemaron la prefectura. El conflicto dejó 3 muertos y más de 200 heridos. El 10 de agosto de 2008, cuando el gobierno convocó un referéndum revocatorio para los cargos de presidente, vicepresidente y también para los prefectos de los 9 departamentos del país, Reyes Villa se opuso a la consulta tildándola de ilegal e inició acciones para invalidarlo, sin ningún éxito. Un 64,81% de voto en contra determinó su forzosa salida de la prefectura cochabambina. Ese año, Manfred Reyes Villa vuelve a la arena electoral con el Frente Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional. En este nuevo intento lo acompaña el prefecto pandino detenido Leopoldo Fernández. Manfred Reyes Villa también cerró su campaña, pero en medio de polémica. Reyes Villa fue denunciado por funcionarios del gobierno boliviano de haber adquirido boletos de avión para viajar a la ciudad de Miami justo un día después de las elecciones. Esto indicaría, según las autoridades bolivianas, la intención de huir del país, donde tiene procesos penales pendientes. Acusado por corrupción, Manfred Reyes Villa huyó a Estados Unidos. La Fiscalía Boliviana había emitido una orden de aprehensión en su contra. El exprefecto de Cochabamba no respondió a 2 convocatorias para declarar sobre los cargos que pesan en su contra. A Reyes Villa se le acusa de haber ordenado la adquisición de vehículos de lujo para la prefectura de esa localidad sin ninguna justificación, mientras que los cargos que pesan en contra de su esposa, Patricia Avilés, son por falsedad material y uso irregular del recurso del Estado.